Hola, somos el grupo número 3 y vamos a tratar sobre la Constitución de Noruega. Punto número 1. Bases históricos de la nación de Noruega. La historia de Noruega se remonta a la Alta Edad Media, donde coincide con la irrupción. A finales del siglo VIII, los navegantes vikingos en la historia europea eran conocidos por sus diferentes actividades comerciales, como era el saqueo y la colonización. Se sabe que en el territorio de lo que hoy es Noruega estuvo poblado desde hace aproximadamente unos 12.000 años. Los primeros intentos por forjar un reino noruego nacen precisamente en la era vikinga, y es Harald Caballera Hermosa, el primero en ser considerado rey de una Noruega unificada. Al menos nominalmente desde el año 872, no obstante, sino hasta el siglo XI y XII, una vez consolidada la organización eclesiástica y monárquica, cuando se puede hablar de un reino noruego plenamente unificado e independiente. Noruega alcanzó un periodo de esplendor en el siglo XIII, cuando fue poseedora de un imperio en el Atlántico Norte. A este esplendor siguió una fase de decadencia al final de la Edad Media, marcada por la extinción de su dinastía real. La peste negra y las consecuencias crisis económicas y sociales entró en un periodo de unión personal con Suecia entre los años 1320 y 1364 y posteriormente entre 1397 y 1523, cuando formó parte de la Unión de Kalmar, que integraba la totalidad de los reinos nórdicos. La habilidad política de Noruega propició que tras el rompimiento de la unión del país siguiera un destino al lado de Dinamarca, que perduraría hasta el año 1814. Este último año, una asamblea de patriotas noruegos declaró unilateralmente la independencia del país y redactó su constitución. Si bien tuvieron que hacer algunas enmiendas para integrarse en una nueva unión personal con Suecia, la unión con este país se disolvió pacíficamente en el año de 1905 y un plebiscito se inclinó por mantener la monarquía constitucional en el seno de un sistema parlamentario. Entre los años 1940, Noruega fue invadida y ocupada por la Alemania nazi, que apoyó a una dictadura local de corte fascista. Tras las capitulaciones de Alemania, el 7 de mayo de 1945, Noruega fue liberada por las fuerzas aliadas. Después del final de la guerra, en el año de 1945, se reinstauraron las instituciones democráticas y las décadas siguientes se caracterizaron por la aceleración del crecimiento económico y el establecimiento de un estado de bienestar, del que Noruega ha sido un referente histórico a nivel mundial. Continuando con la exposición referente al tema de la Constitución de Noruega, un tema a tratar es sobre el nacimiento y la evolución que ha dado tal Constitución. Para eso tenemos que remontarnos que la historia de Noruega fue en la Alta Edad Media. La Constitución noruega, entre sus orígenes como nación, en el siglo X después de Cristo, desde ese entonces formó parte de diversos reinados que incluían los actuales como Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia. En el siglo XVI formó parte también de lo que es el reino de Dinamarca y Noruega. El mismo duró hasta el 17 de mayo de 1814, cuando Noruega declaró la independencia en ese momento. La Asamblea Constituyente eligió al príncipe Christian Frederik como rey de Noruega y decidió avanzar un proceso de democratización del Estado. Es cuando ya inicia la creación en sí de la Constitución noruega, ¿no? Además de eso, esta Constitución de Noruega fue aprobada el 16 de mayo de 1814 por una asamblea constituyente. Noruega como Reino Unido en Eidsvoll, una pequeña ciudad de Oslo, que en aquel entonces se llamaba Cristianía. La Constitución se firmó y fechó el 17 de mayo, que pasó a ser el Día Nacional de Noruega. En aquella época fue considerada una de las constituciones más radicalmente democráticas de Europa. Hacemos referencia a la evolución de la Constitución desde su nacimiento hasta la actualidad, ya que tuvo como referencia
y fue inspirada la Constitución noruega en la independencia de los Estados Unidos en 1776, por la Revolución Francesa en 1789, por constituciones norteamericanas y francesas que le siguieron después de la Constitución española de 1812. Luego de que hubo una unión por parte de una campaña contra Noruega por parte de Suecia, la Comisión de Moss obligó a Noruega a establecer una unión personal con Suecia, formando la unión entre Suecia y Noruega, debido a enmendar su constitución el 4 de noviembre de 1814. Luego han existido varias enmiendas, de las cuales la más reciente que se dio fue el 20 de febrero de 2006. Hay que ver la estructura y la formación de la Constitución de Noruega. Es importante resaltar en cuanto a que tiene bastante influencia e inspiración a la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, así como también de la Revolución Francesa de 1789 y como también de la Constitución Española de 1812. También es importante señalar que la Convención de Moss en su debido momento obligó a que Noruega pueda formar un frente con Suecia y consecuentemente Noruega tuvo que readecuar o enmendar su constitución en varias ocasiones, siendo sus inicios en 1814. Sin embargo, luego de 91 años de unión, se disolvió este frente o esta unión y consecuentemente se dejó sin efecto muchas de estas enmiendas, siendo estas últimas en el año 2016. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver en el seno donde se constituye o se forma la Constitución, está el Parlamento. El Parlamento, pues básicamente es un sistema que se activa al momento que los ciudadanos eligen sus representantes o sus diputados. Las mismas que este Parlamento está conformado por 169 delegados o diputados. Y estas a su vez obviamente están distribuidos los 150 delegados o representantes calculados en cuanto al número de la población y los 19 restantes calculados en cuanto al número de la compensación proporcional nacional. Asimismo es importante tener en conocimiento en cuanto a que el Parlamento se reúne los primeros días laborables del mes de octubre en la capital del reino. La sesión de apertura lo hace el rey sin derecho a preguntas y se elige un presidente y 5 vicepresidentes. En cuanto a la estructura o el tabla de contenido de la Constitución de Noruega como tal, básicamente está en 6 temas o 6 espacios muy puntuales de la Constitución. Primero, en cuanto a lo que tiene que ver la forma de gobierno y religión. Segundo, en cuanto a lo que tiene que ver el poder ejecutivo, el rey, la familia real y la religión. Tercero, en cuanto a tiene que ver los derechos de los ciudadanos y el poder legislativo. Cuarto, está el poder judicial. Quinto, están los derechos humanos. Y sexto, están las disposiciones generales propias de la Constitución de Noruega. Estimada docente y compañeros maestrantes, se me ha encomendado una tarea algo ardua, pero espero hacerlo más simple y sencillo para poder llegar a cada uno de ustedes. Pues bien, en el contexto de esta exposición me permito mencionar la forma de Estado, relevancia con la forma del gobierno y creación de las leyes. Para el efecto me he de remontar a lo que ha sucedido a lo largo de la historia. El Reino de Noruega es una monarquía constitucional, establecida formalmente tras su declaración de independencia de Suecia en 1905. Adoptando un sistema parlamentario pluripartidista y en cuya constitución, en su artículo primero, se define como un reino, que tiene como forma de gobierno una monarquía limitada y hereditaria, que solo puede abolirse de forma legítima mediante enmienda constitucional. En 1814 se podría ubicar el primer inicio de la historia constitucional de Noruega, pues en ese año se adoptó una de las primeras constituciones que estableció como sistema de gobierno una monarquía parlamentaria. Sin embargo, ya en 1274 el rey legislador había promulgado el primer código de leyes de Noruega, que más tarde sería la base del desarrollo democrático. Noruega siempre se mantuvo bajo el dominio de Dinamarca. Fue hasta las guerras napoleónicas del siglo XIX cuando se produjo la disolución de la unión con Dinamarca. Noruega se convirtió en un estado autónomo con una constitución liberal,
actualmente caracterizado como uno de los países más avanzados del continente europeo. Conformó un sistema jurídico que contemplaba la inclusión de los derechos individuales y sobre todo que, en 1913, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, desempeñando desde entonces un papel sobresaliente en la política de Noruega. El gobierno de Noruega se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el rey a través de un consejo de ministros. Adicionalmente, y entre otras cuestiones, la Constitución señala que al menos la mitad de los ministros deberán profesar la religión oficial del Estado. En relación a la administración pública, el monarca puede designar secretarios de Estado, cuya atribución ante el Consejo de Estado son las de otorgar perdón a criminales sentenciados, designar a todos los altos funcionarios civiles, eclesiásticos y militares, ratificar las leyes y nombramientos hechos por el rey. Al rey le sucede su hijo mayor, el príncipe real. Sus otros hijos reciben el nombre de príncipes o princesas. En caso de extinción de la descendencia masculina, el soberano puede elegir un sucesor, elección que debe ser aprobada por el Parlamento. Si no se ha designado ningún sucesor para el trono, el nuevo rey será establecido o elegido por el Parlamento. El poder legislativo lo ejerce el Parlamento cada 4 años. En el mes de septiembre se celebran las elecciones para elegir diputados. El poder judicial lo conforman las cortes y los juzgados del país. El sistema judicial está organizado en 3 niveles. Los asuntos son ventilados en primera instancia ante las cortes y distritos de ciudad. Y para ello el país se divide en 93 unidades judiciales. La mayoría son atendidas por un juez y uno o más subalternos. La Corte de Apelación dirime los conflictos en segunda instancia. Para ello el país se divide en 6 jurisdicciones integradas por 2 divisiones cada una, la de apelaciones y la penal. En la última instancia, los conflictos jurídicos pueden ser resueltos por el Tribunal Supremo. Adicionalmente existe un alto tribunal encargado de juzgar en primera y última instancia los procesos promovidos por el legislativo contra los miembros del Consejo de Estado. Bueno, continuando con la exposición, vemos que el Reino de Noruega es un estado libre, independiente, indivisible e inalienable. La forma de gobierno es una monarquía limitada y hereditaria. Vemos que sus valores continúan siendo su herencia cristiana y humanista. La Constitución debe asegurar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Constitución de Noruega fue adoptada el 16 de mayo de 1814 y es la segunda constitución escrita más antigua en el mundo. Desde su aprobación, la Constitución ha sido objeto de varias revisiones importantes, entre las cuales sus últimas reformas fueron destruidas por el año del 2010. La Constitución se fundamenta en el principio de que la soberanía radica en el pueblo, en la separación de poderes y en los derechos humanos. Establece 3 poderes de gobierno. 1. El Parlamento noruego, conocido como Storting, ostenta el poder legislativo, presupuestario y de control. El segundo, el Rey y el Consejo, quienes ostentan el poder ejecutivo. Y el tercero, que es el poder judicial, que está a cargo de los tribunales. Vemos que la Constitución no contiene ninguna disposición específica respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, como derecho de autor, marcas comerciales, patentes, entre otros. Sin embargo, prevé la protección de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales de los Sami. ¿Quiénes son los samis? Los samis son el pueblo indígena de Noruega. En virtud del artículo 110 de la Constitución, que establece expresamente que es responsabilidad de los estados crear condiciones que permitan al pueblo sami desarrollar su lengua, cultura y forma de vida. Además, el artículo 105 prevé la protección de derechos de propiedad a través del uso público e indemnizaciones. Noruega es una monarquía parlamentaria y las funciones del rey son principalmente ceremoniales, pero posee una influencia como el símbolo de una nación, de una unión nacional, se podría decir. Según los especialistas consultados por la BBC, lo que permitió que este país nórdico se tornase en el más democrático del mundo son sus instituciones públicas fuertes, una cultura basada en la confianza y en la baja desigualdad, porque vemos que Noruega está en el primer puesto como la nación más democrática
a nivel mundial. También vemos que consta en Noruega en uno de los principales importantes puestos también como una de las naciones más desarrolladas. Esto se debe en gran medida a que conjuga en un mismo territorio todos los avances organizativos y educativos del modelo escandinavo, con recursos naturales extraordinarios. Es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y además tiene abundantes reservas minerales, gasíferas y pesqueras. La sociedad noruega, la Noruega moderna, se caracteriza por un alto nivel de bienestar, igualdad de género y estabilidad económica. Vemos que también estipula claramente en su constitución algo más importante, más que ver detallado sobre el tema de salud, agua, como lo vemos en nuestra constitución. Vemos que lo más importante, el derecho fundamental que se le otorga en esta constitución que está plasmado, lo vemos a partir del artículo 49, que es más que nada en la cual nos indica, en la cual el pueblo ejercita el poder legislativo a través del Parlamento, que tiene 2 cámaras. Los representantes al Parlamento serán elegidos mediante elecciones libres y secretas, y que los ciudadanos noruegos, sean hombres y mujeres, que hayan cumplido los 18 años de edad a más tardar el año en el que se celebra, es decir, todas las personas mayores de 18 años en Noruega pueden ejercer el derecho al voto. Y sin embargo, si no han cumplido los 18 años, pero lo van a cumplir en ese mismo año en el que son las elecciones, están facultados a votar. Entonces, lo principal para el derecho más fundamental en Noruega, se podría indicar que es el derecho al voto, al sufragio, a elegir al Parlamento. Gracias.